Marius Gustafsson, un hombre de Noruega de apariencia tranquila, lidera un culto oscuro que ha ganado notoriedad en las profundidades de la Deep Web. Lo que parecía ser una simple secta de personas interesadas en la modificación corporal extrema, pronto se transformó en algo mucho más siniestro y perturbador. Gustafsson, un hombre con una creencia retorcida, predica que la mutilación genital no solo es un acto de poder, sino una liberación de las ataduras físicas que nos impone la sociedad. Para él, la castración es el último paso hacia la verdadera libertad, una manifestación de control absoluto sobre el cuerpo. El culto comenzó de manera sutil, con charlas y videos sobre procedimientos de modificación corporal. Al principio, sus seguidores eran individuos interesados en alterar su apariencia, motivados por la ideología de liberarse de las normas impuestas por la sociedad. Sin embargo, lo que comenzó como una simple modificación pasó a un territorio mucho más oscuro cuando Gustafsson empezó a promover la idea de que la castración podría ser un camino hacia la autosuperación y el empoderamiento. Su discurso, cuidadosamente estructurado, tocaba las fibras emocionales de aquellos que se sentían rechazados por la sociedad, dándoles un propósito y una razón para someterse a este doloroso acto. Lo que era una simple modificación física se transformó en un acto de fe para los más devotos, quienes veían en él una oportunidad para finalmente alcanzar la perfección, una perfección que solo podía lograrse a través del sufrimiento. El culto se escondía en la obscuridad de la Deep Web, donde Gustafsson compartía sus logros con el mundo, mostrando los procedimientos y los resultados de las cirugías. Las víctimas no solo se sometían a la castración, sino que se convertían en testigos de las experiencias de los demás. En un perverso giro, ellos mismos grababan sus propios procedimientos, a menudo animados por Gustafsson a documentar cada detalle. Los videos que circulaban por su sitio web mostraban las transformaciones físicas y emocionales de sus seguidores, creando un ambiente voyeurista en el que las víctimas se convertían también en espectadores de su propio horror. Uno de los casos más perturbadores fue el de un joven llamado Eric, que se unió al culto buscando un sentido de pertenencia. Gustafsson, que había logrado ganarse su confianza, comenzó a sugerirle que, para lograr un nivel aún mayor de liberación, debía someterse a una amputación de su pierna. La idea de amputarse un miembro era vista por Gustafsson como un sacrificio necesario para alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Bajo la presión psicológica constante de la comunidad, y con la manipulación emocional que Marius ejercía sobre él, Eric se convenció de que este acto le brindaría finalmente la paz interior que tanto anhelaba. Los seguidores del culto, algunos de ellos hombres y mujeres con vidas rotas o marcadas por experiencias traumáticas, se reunían en una especie de ritual macabro. Allí, la mutilación no solo se convertía en un acto físico, sino en una especie de renacimiento. En los videos que Gustafsson subía a su sitio web, se podía ver a sus víctimas atravesando el procedimiento, las cámaras capturando sus gritos de dolor, pero también sus expresiones de éxtasis cuando, en su mente, alcanzaban la liberación prometida. En la web la atmósfera era espeluznante. El sitio estaba abierto a todos, una especie de escaparate macabro donde la mutilación era celebrada. Aquellos que se encontraban en este espacio oscuro compartían historias de sus propios sacrificios y muchos, por puro morbo o curiosidad, se unían a la comunidad. Gustafsson logró crear una especie de culto virtual, una red de seguidores dispuestos a compartir sus experiencias en la búsqueda de la automejoría, sin importar el costo. Las autoridades, al enterarse de estos actos a través de investigaciones fragmentarias, intentaron cerrar el sitio en múltiples ocasiones. Sin embargo, cada vez que un dominio era cerrado, otro aparecía. La red de Gustafsson parecía interminable y su influencia sobre sus seguidores, devastadora. Mientras tanto, las víctimas de sus manipulaciones seguían cayendo en su trampa, sumidas en un estado de desesperación en el que solo encontraban consuelo en la muerte física y emocional que les prometía el culto. La historia de Marius Gustafsson y su culto de la castración es un testimonio de la oscuridad que habita en los rincones más profundos de la web, donde las mentes vulnerables son explotadas y llevadas a cometer actos irreparables en nombre de un poder ilusorio. A pesar de los intentos de erradicarlo, el culto sigue existiendo, moviéndose sigilosamente en las sombras de la Deep Web, esperando a su próxima víctima.
La web de Marius Gustafsson, una oscura caverna digital en las profundidades de la Deep Web, continuaba operando como un refugio para los más perturbados y vulnerables. Aunque las autoridades estaban al tanto de la existencia del culto, sus esfuerzos por erradicarlo parecían inútiles. Gustafsson había encontrado una forma de evadir el alcance de la ley, haciendo que su sitio web fuera accesible a través de redes encriptadas y dominios cambiantes que se mantenían un paso por delante de cualquier intento de desmantelarlo. Cada vez que una página era cerrada, otra se levantaba, alimentada por los seguidores del culto que mantenían la red activa. A medida que el culto crecía, más víctimas se sumaban a su espiral de horror. Entre ellas, había hombres y mujeres que, a pesar de sus miedos, se sentían atraídos por la promesa de una liberación física y emocional que solo Gustafsson podía proporcionar. Muchos de ellos, como Eric, caían bajo la presión psicológica del líder, creyendo que la mutilación era un acto trascendental, el último paso hacia la verdadera autosuperación. La manipulación era sutil pero poderosa. Gustafsson les decía que el dolor era necesario para alcanzar la paz interior, que el sufrimiento físico era el precio por alcanzar la pureza mental y espiritual. En este culto, el miedo no solo estaba relacionado con el dolor físico que los participantes sufrían durante los procedimientos, sino con el terror psicológico que Gustafsson cultivaba en cada uno de ellos. Les inculcaba que, si abandonaban el culto, sus cuerpos quedarían marcados por la impureza y nunca alcanzarían la liberación que solo él podía ofrecerles. Aquellos que se mostraban vacilantes o dudosos eran manipulados, amenazados con ser abandonados en sus momentos más vulnerables. Sin embargo, lo peor de todo era el temor a lo que pasaba con aquellos que decidían alejarse, o, peor aún, a aquellos que fallaban en sus intentos de mutilación. Hubo un caso que estremeció a toda la comunidad del culto. Se trataba de Lars, un joven que, al igual que Eric, había caído en las redes de Gustafsson tras un tiempo en busca de aceptación. Lars había comenzado con modificaciones menores, perforaciones, tatuajes e incluso cirugía estética para alterar su rostro. Pero cuando Gustafsson lo convenció de que la castración era el siguiente paso, Lars dudó por primera vez. A pesar de la manipulación emocional y la presión constante, algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Sin embargo, Gustafsson lo había condicionado a creer que rechazarlo significaba traicionar al culto, y esa traición sería castigada. Lars decidió dar el paso final, pero lo hizo con miedo y arrepentimiento. La noche de la cirugía, Gustafsson le prometió que todo sería breve, que el dolor sería solo momentáneo y que después experimentaría una paz que nunca antes había sentido. Cuando la cirugía comenzó, la atmósfera en el lugar se volvió tensa. Lars, tembloroso, sintió cómo el miedo lo consumía. A medida que la cirugía avanzaba, el dolor se intensificó, pero lo peor estaba por llegar. A medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, Lars notó algo extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio que algunos de los seguidores del culto, que se encontraban como espectadores de la operación, empezaron a reír en voz baja. Era una risa morbosa, casi demoníaca, que se desvaneció en un silencio inquietante cuando los ojos de Gustafsson lo miraron fijamente. Sin embargo, la operación no terminó como se esperaba. En un giro macabro, algo salió mal. La hemorragia fue incontrolable. Lars comenzó a perder la conciencia lentamente, y su desesperación aumentaba mientras la oscuridad lo envolvía. No solo sufrió físicamente, sino que fue consumido por el terror al darse cuenta de que había sido manipulado hasta el último momento de su vida. Sin embargo, su sufrimiento no terminó allí. Poco después de la muerte de Lars, se comenzó a correr un rumor que estremeció a todos los miembros del culto. Aquellos que fallaban en la mutilación, aquellos que morían durante los procedimientos, no solo dejaban atrás sus cuerpos mutilados. Según los testimonios de algunos sobrevivientes, se decía que las almas de los que morían en ese ritual oscuro quedaban atrapadas dentro de la web, condenadas a vagar por las imágenes y videos, como almas perdidas que aún podían ser vistas por los nuevos seguidores. Cada vez que una persona se unía al culto, la sensación de presencia se volvía más palpable. Los nuevos miembros comenzaban a ver cosas extrañas en la pantalla de sus computadoras, sombras que se movían en el fondo de los videos, susurros en los audios. Algunos incluso afirmaban haber visto los rostros de las víctimas de los procedimientos aparecer en los videos,
mirando directamente a la cámara con ojos vacíos, como si le suplicaran a los nuevos participantes que huyeran. El culto de Gustafsson había tocado un nivel de horror del que pocos podían escapar. Lo que comenzó como un simple sitio web de mutilación corporal se había transformado en una red de almas atrapadas, un pozo de desesperación en el que el terror nunca cesaba, y cada víctima que caía en sus redes se unía a una legión de sufrimiento eterno. La web, abierta y expuesta al público, continuaba atrayendo a más personas, pero las advertencias aumentaban. Aquellos que exploraban demasiado tiempo la página, o aquellos que llegaban demasiado lejos en su participación, comenzaban a perderse en las capas más oscuras de la red. Algunos desaparecían sin dejar rastro, como si el sitio mismo los hubiera reclamado. Los videos seguían apareciendo, las almas atrapadas seguían observando, y el culto seguía creciendo, alimentado por la desesperación y la obsesión con el dolor. En lo más profundo de la red, un terror indescriptible acechaba, esperando a aquellos que, sin saberlo, seguirían los pasos de aquellos que ya habían caído. La pregunta era, ¿quién sería el siguiente? A medida que el culto de Marius Gustafsson seguía creciendo en la obscuridad de la Deep Web, la web misma se volvía cada vez más oscura y perturbadora. Lo que comenzó como un sitio marginal de mutilación corporal se transformó en algo mucho más macabro y difícil de comprender. Las víctimas que se habían sometido a los procedimientos comenzaron a ser conscientes de la pesadilla que los rodeaba, pero ya era demasiado tarde para escapar. La web no solo albergaba sus historias, sino que había comenzado a marcar sus almas. El fenómeno de las almas atrapadas comenzó a extenderse. Aquellos que habían sido mutilados o muertos en los rituales eran ahora parte del tejido de la red, sus espíritus atrapados en una especie de limbo digital. El sitio web, accesible a través de las capas más oscuras de la Deep Web, se convirtió en un lugar donde las almas de las víctimas de Gustafsson parecían susurrar a los nuevos seguidores, instándolos a seguir el mismo camino, al mismo sufrimiento. Al principio, los seguidores pensaban que se trataba solo de un mito, una leyenda creada por los más viejos miembros del culto para asustar a los recién llegados. Pero pronto, comenzaron a notar cosas extrañas en la web. Imágenes distorsionadas de rostros desfigurados aparecían brevemente en los videos, solo por un instante, lo suficiente para dejar una marca en la mente de quienes los miraban. Algunos sentían una presencia, como si estuvieran siendo observados mientras navegaban, una sensación de frío y terror que se apoderaba de ellos. Las perturbaciones no se limitaban a las imágenes en los videos. Aquellos que se adentraban demasiado en los foros de la web comenzaban a experimentar alucinaciones extrañas. Veían figuras sombrías detrás de sus pantallas, oyendo susurros que sus cerebros no podían comprender. Voces distorsionadas que les hablaban desde el vacío. Los nuevos miembros del culto, intrigados por el mundo oscuro de la mutilación, caían más profundamente en la trampa, atraídos por la promesa de liberación, sin saber lo que les esperaba. Los testimonios de aquellos que sobrevivían a los procedimientos empezaban a ser cada vez más desconcertantes, como si hubieran sido alterados por algo mucho más allá de lo físico. Un caso particularmente escalofriante ocurrió con un joven llamado Adrian, quien, a pesar de haber escuchado sobre los horrores que acechaban en la web, decidió unirse al culto. Adrian había sido un usuario habitual de foros sobre modificaciones extremas, y la idea de experimentar la liberación a través del dolor le parecía tentadora. Cuando llegó a la página de Gustafsson, encontró una comunidad activa, llena de personas que, como él, buscaban respuestas en un mundo que los había marginado. Al principio fue cauteloso. Observaba los videos y leía los testimonios hasta que se sintió preparado para dar el paso. Fue entonces cuando la pesadilla comenzó. Adrian había decidido someterse a una operación menos extrema al principio. Solo una modificación genital. La castración, pensaba él, era un paso necesario en su camino hacia la pureza. Gustafsson, como siempre, le prometió que, tras el procedimiento, sentiría una paz que jamás había experimentado. Sin embargo, a medida que la operación avanzaba, Adrian comenzó a sentir algo extraño. El dolor, en lugar de disiparse, parecía intensificarse con cada segundo. Y lo peor de todo, sentía que estaba siendo observado, no solo por los seguidores del culto, sino por algo mucho más oscuro. La anestesia no funcionaba como se esperaba. El dolor era insoportable,
y en su delirio, Adrian juraría que escuchaba los ecos de gritos en la lejanía, como si las víctimas pasadas estuvieran clamando por su alma. Los ojos de Gustafsson, normalmente tranquilos y controlados, parecían estar llenos de una emoción que Adrian no pudo identificar. La atmósfera era opresiva y en sus últimos momentos de conciencia vio algo que nunca olvidaría: las sombras en las paredes, figuras distorsionadas que se movían de manera antinatural. Fue en ese momento cuando Adrian comprendió la verdad. La web no solo era un refugio para la mutilación, sino también un lugar donde las almas atrapadas de las víctimas de Gustafsson vagaban eternamente. En un último intento por salvar su vida, Adrian intentó arrancarse los tubos de anestesia, pero era demasiado tarde. El dolor se apoderó de él, y el último pensamiento que cruzó su mente fue que nunca escaparía de este culto. Su cuerpo fue dejado atrás, pero su alma quedó atrapada en la web, donde se convertiría en otra de las entidades invisibles que acechaban a los nuevos miembros. Con su muerte, el ciclo de horror continuó. Las almas de las víctimas anteriores, atrapadas en la web, comenzaron a volverse más agresivas. Sus presencias no solo se sentían, sino que podían ser vistas en las cámaras de los videos. Aquellos que se unían al culto comenzaban a ver figuras que se movían entre las sombras, rostros desfigurados que los observaban fijamente, a veces incluso tocando la cámara, dejando huellas digitales ensangrentadas en la pantalla. Era como si la web misma estuviera viva, un ser oscuro que alimentaba su existencia de las almas atrapadas. Los seguidores, ahora completamente bajo el control de Gustafsson, comenzaron a compartir sus propios videos, no solo de sus procedimientos, sino de las perturbadoras visiones que experimentaban. Algunos hablaban de ver caras familiares entre las sombras, otros aseguraban escuchar susurros que les instaban a hacer cosas impensables. Los vídeos de mutilaciones se mezclaban con estos registros, creando una atmósfera tan espantosa que muchos nuevos miembros comenzaban a perder la cordura antes incluso de someterse a la cirugía. El culto de la castración se había convertido en algo mucho más grande, más aterrador. La web ya no solo servía como un lugar para experimentar la mutilación, sino como un espacio donde las almas se unían en un tormento eterno, condenadas a vagar en el fondo oscuro de la red. Las víctimas no solo eran mutiladas físicamente, sino también espiritualmente, atrapadas en una red de terror que nunca las dejaría ir. La Deep Web, ese espacio insondable y enigmático, albergaba ahora el culto de Gustafsson como una de sus más oscuras creaciones. La web, que comenzó como un pequeño refugio de personas en busca de poder a través de la mutilación, se había transformado en una trampa mortal para todos aquellos que caían en sus redes. Nadie estaba a salvo. Los nuevos miembros caían sin darse cuenta, sin saber que la verdadera liberación que ofrecía Gustafsson no era libertad, sino condena eterna. Mientras tanto, el culto seguía operando, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento de aquellos que buscaban respuestas. Y en las profundidades de la Deep Web, un eco lejano se escuchaba, un eco que crecía con cada nuevo seguidor que caía en las garras del culto, el eco de las almas atrapadas, de aquellos que ya nunca podrían salir. En un rincón sombrío de la Deep Web, más allá del alcance de los motores de búsqueda convencionales, existía un sitio denominado Sanction Suicide. Este espacio siniestro estaba diseñado para aquellos que, atrapados en sus propios demonios, buscaban un consuelo en el suicidio, un refugio en la oscuridad donde podían encontrar instrucciones detalladas, consejos y, sobre todo, una comunidad disfuncional que, en lugar de ofrecer ayuda, fomentaba la muerte. El sitio era un lugar cerrado, al que solo se podía acceder mediante una invitación. Dentro, los usuarios compartían sus historias de desesperación, intercambiaban ideas sobre cómo terminar con sus vidas y se ofrecían apoyo mutuo en un ambiente donde la muerte era la única salida aceptable. El sitio prometía una guía segura para poner fin a sus sufrimientos, pero en realidad, lo que ofrecía era una plataforma donde los más vulnerables eran llevados al borde del abismo, sin poder escapar. Al principio, Sanction Suicide era solo otro foro oscuro en la vastedad de la Deep Web. Pero pronto, su comunidad creció, atrayendo a personas de todo el mundo, muchas de las cuales eran jóvenes que, en su desesperación, creían que allí encontrarían respuestas. El sitio no solo proporcionaba métodos, sino que también ofrecía un espacio para que los participantes compartieran sus progresos, sus miedos
y sobre todo, sus intenciones. Uno de los casos más impactantes fue el de Sarah, una joven de 22 años de Nueva York. Después de una serie de pérdidas personales y luchas con la depresión, Sarah se sintió atraída por el sitio. Al principio, se unió por curiosidad, pero pronto encontró que el espacio le ofrecía algo que el mundo real no podía: aceptación. En el foro, las personas no la juzgaban por sus pensamientos oscuros, sino que la entendían. Sus palabras, siempre dolorosas, eran respondidas con consejos sobre cómo dar el paso final. La comunidad la animó a seguir adelante, ofreciéndole apoyo en cada uno de sus pasos. Sarah no fue la única víctima. A lo largo de los meses, varios nombres comenzaron a resonar en los foros del sitio. Historias trágicas de jóvenes que, incapaces de soportar más su dolor, tomaron la decisión de suicidarse. Los detalles eran escalofriantes. En muchos casos, sus últimos mensajes eran publicados en el sitio como si fuera un rito final. La comunidad, en lugar de intentar salvarlos, celebraba sus decisiones como si fueran victorias. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmantelar el sitio, Sanction Suicide seguía funcionando en la sombra, moviéndose entre servidores encriptados y evitando la vigilancia. Los funcionarios encargados de rastrear estos sitios luchaban por encontrar formas efectivas de cerrarlos. Cada vez que un dominio era apagado, otro aparecía, con una interfaz ligeramente diferente pero con el mismo propósito: alentar a los más vulnerables a un destino fatal. Pero lo peor no era solo la falta de regulación en línea. Lo más aterrador era cómo, dentro de esta comunidad, la muerte parecía ser una solución válida, una manera de alcanzar la paz. Personas que nunca se habrían imaginado cruzando esa línea, se veían empujadas por la masa, por los que las rodeaban en ese espacio virtual, hacia la misma trágica decisión. Los foros se convirtieron en una especie de culto moderno, donde la muerte era venerada como una salida, un escape de un mundo que no comprendía a sus miembros. Los mensajes se volvieron cada vez más oscuros, con usuarios describiendo cómo planeaban sus muertes en detalles espeluznantes, e incluso dejando instrucciones para aquellos que quedaban atrás, como una especie de legado en el abismo. A medida que el sitio ganaba notoriedad, comenzaron a surgir más historias similares. Los casos de suicidio aumentaron, pero la conexión con Sanction Suicide no era fácil de rastrear. A menudo, las víctimas morían en lugares remotos, sin que nadie supiera del sitio o de la red que los había impulsado a tomar esa decisión. El silencio se apoderaba de las familias, mientras las autoridades se encontraban impotentes ante una estructura tan oculta y resistente. Pero como todo en la Deep Web, Sanction Suicide tenía una sombra aún más oscura. A medida que se filtraban más testimonios y se descubrían los métodos utilizados para fomentar este culto a la muerte, surgió una inquietante pregunta: ¿quiénes eran los creadores del sitio? ¿Qué oscuros intereses se ocultaban detrás de la fachada de una simple plataforma de apoyo? La historia no terminaba ahí, y el destino de más almas perdidas parecía estar atado a este abismo cibernético. Sanction Suicide seguía vivo, alimentado por la desesperación y el silencio de aquellos que sentían que no tenían otra opción. Las autoridades, conscientes de la magnitud de lo que sucedía en Sanction Suicide, intensificaron sus esfuerzos para cerrar el sitio. Sin embargo, la dificultad de rastrear a los administradores del sitio, que cambiaban constantemente las direcciones y usaban redes de ocultamiento avanzadas, hacía que cualquier intento de desmantelar la operación fuera una carrera interminable. Cada vez que se desmantelaba un servidor, otro aparecía, como una especie de fantasma digital que se rehúsa a morir. Mientras tanto, el número de usuarios crecía, y el foro se volvía cada vez más perturbador. La narrativa que promovían era una mezcla de desesperación y control. Había usuarios que, aunque inicialmente llegaban al sitio buscando consuelo o simplemente compartiendo su dolor, se encontraban atrapados en una espiral de pensamientos autodestructivos alimentados por otros miembros. Algunos incluso comenzaron a hacer pactos de suicidio, donde varios usuarios acordaban terminar con sus vidas en un día determinado, como una forma de solidaridad mutua. Uno de esos pactos fue protagonizado por un grupo de 4 jóvenes de diferentes partes del mundo. Todos se conocieron en el sitio y después de varias semanas de interacción, decidieron establecer un día para acabar con su sufrimiento. El acuerdo, aunque extraño y aterrador, se percibía como un acto de unión dentro de la comunidad. Los mensajes que compartieron antes de la fecha pactada fueron escalofriantes.
llenos de despedidas y últimos deseos. El pacto no pasó desapercibido para la policía. Tras recibir una alerta anónima, un grupo de investigadores se adentró en la Deep Web, intentando rastrear las comunicaciones de este grupo específico. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, ya era demasiado tarde. 2 de los jóvenes ya habían cumplido con su promesa y los otros 2 estaban a punto de seguir su camino. El descubrimiento de estos casos conmovió profundamente a la comunidad en línea, y los informes comenzaron a surgir en la prensa, aunque muchos dudaban de su veracidad debido a la naturaleza clandestina del sitio. Mientras tanto, Sanction Suicide se volvía más sigiloso, como un veneno envenenando lentamente las mentes de sus participantes. Los mensajes en los foros no solo se centraban en la muerte, sino que se empezaron a mezclar con una retórica peligrosa, instando a los usuarios a liberarse de las restricciones sociales y psicológicas que los mantenían atados a una vida que consideraban intolerable. La noción de que la muerte es libertad comenzaba a arraigarse como un mantra peligroso dentro del sitio. Sara, quien había estado siguiendo el foro de cerca, comenzaba a notar un cambio en el tono de las publicaciones. Algunos usuarios, aquellos con más experiencia dentro de la comunidad, empezaron a dar consejos más precisos, a veces incluso ofreciendo tutoriales sobre métodos que habían sido previamente descartados o considerados peligrosos. La línea entre los consejos y las órdenes se desdibujaba, y aquellos que se mostraban vacilantes o que intentaban escapar eran rápidamente rechazados, a veces incluso humillados. Un día, un nuevo miembro del foro publicó un mensaje diferente al resto. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha considerado que tal vez estamos haciendo todo mal? ¿Que estamos buscando la salida equivocada? El mensaje, que inicialmente fue ignorado por los miembros más activos del foro, comenzó a ganar tracción a medida que varios usuarios respondían. Algunos con curiosidad, otros con desdén. Lo que comenzó como una voz aislada de duda, se convirtió en una chispa que comenzó a desafiar las normas impuestas por la comunidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los moderadores del sitio, aquellos que mantenían el control sobre las publicaciones y la dirección de los foros, respondieran de manera implacable. El usuario que había puesto en duda la lógica del sitio fue rápidamente expulsado, y su mensaje fue borrado. El control, como siempre, fue restaurado y los miembros regresaron a sus conversaciones sobre la muerte y la desesperanza. Sin embargo, la pequeña semilla de duda había sido plantada. Algunos usuarios comenzaron a preguntarse si realmente el suicidio era la respuesta a sus sufrimientos. La comunidad se fracturó, y aunque la mayoría permaneció leal a la idea original de Sanction Suicide, hubo quienes empezaron a buscar ayuda fuera del foro. No era mucho, pero era un cambio, una grieta en el muro de desesperación que el sitio había erigido. Mientras tanto, en el mundo exterior, los esfuerzos por rastrear el sitio continuaban. Nuevos detalles sobre los administradores comenzaban a filtrarse, aunque seguían siendo escasos. Sin embargo, un descubrimiento estremeció a las autoridades. Algunos de los miembros más activos del sitio no eran simplemente usuarios desesperados, sino que parecían tener vínculos con otras redes subterráneas que promovían actividades aún más oscuras y peligrosas. La tensión en torno a Sanction Suicide comenzó a escalar de formas que nadie esperaba. A medida que el sitio continuaba operando sin ser detenido, comenzaron a aparecer señales inquietantes que sugerían que algo más estaba sucediendo detrás de las sombras. Unos días después de la expulsión del usuario que cuestionó la lógica del suicidio, los foros comenzaron a recibir mensajes cada vez más perturbadores. Se trataba de mensajes sin un autor claro, mensajes crípticos y oscuros que dejaban a los usuarios temblando. Los administradores, siempre presentes en la sombra, comenzaron a hablar en un lenguaje que sugería que el suicidio ya no era simplemente un fin, sino una forma de ascensión. La muerte, como nunca antes se había planteado, era una transición hacia algo más grande. Una de las publicaciones más inquietantes fue de un usuario llamado The Ascended. Este usuario, con un perfil sin detalles personales, comenzó a escribir mensajes llenos de promesas. La muerte es solo un portal, una puerta que se abre a un lugar más allá de todo lo que conocemos, afirmaba. Sus publicaciones se volvieron rápidamente virales dentro del foro. Algunos usuarios, buscando desesperadamente una respuesta, comenzaron a seguir sus instrucciones al pie de la letra, como si fueran textos sagrados. The Ascended les decía que se prepararan para el despertar,
prometiendo una revelación espiritual tras la muerte, una existencia sin dolor ni sufrimiento. Pero no todos seguían el mensaje tan fácilmente. Aquellos que se mostraban escépticos, que comenzaban a expresar dudas sobre la ascensión, desaparecían misteriosamente. Primero fueron pequeños mensajes que dejaban de aparecer, luego usuarios enteros que de repente dejaron de responder, sus cuentas desactivadas sin explicación. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Algunos hablaban de extrañas advertencias. Si sigues dudando, el portal se cerrará para ti. Y esos que dudaron fueron silenciados para siempre. Sara, quien había estado siguiendo el foro con una mezcla de curiosidad y terror, comenzó a sentir que algo mucho más oscuro acechaba detrás de todo esto. A medida que los días pasaban, las publicaciones se volvieron más desquiciadas. El sitio ya no solo promovía el suicidio, sino que comenzaba a sugerir rituales. Instrucciones de cómo crear círculos de muerte, donde varios usuarios se reunían virtualmente para asistir a una muerto ritual, un acto de sacrificio grupal que prometía ser un traspaso colectivo al otro lado. La idea de hacerlo juntos, en un acto compartido, los unía más que nunca. Pero la sensación de ser observados, la opresión en el aire, se hacía cada vez más palpable. Alguien dejó una publicación inquietante. Si estás leyendo esto, probablemente no estarás aquí cuando el sol se ponga. El portal está listo para abrirse, y cuando lo haga, no podrás retroceder. El que haya entrado no podrá salir, nadie podrá salvarte. Ya no hay vuelta atrás. Nadie entendía realmente a qué se refería, pero para aquellos que ya estaban involucrados en el foro, la amenaza era clara. El sitio no solo deseaba la muerte, sino que se alimentaba de la desesperación y el miedo. La policía, aún incapaz de cerrar el sitio debido a su naturaleza descentralizada y el uso de tecnologías de encriptación avanzadas, estaba comenzando a obtener fragmentos de información sobre una posible red más grande. Sabían que Sanction Suicide no era un incidente aislado. Estaba siendo alimentado por algo mucho más siniestro. Una red oculta, de mentes perturbadas y criminales que por razones desconocidas estaban utilizando la desesperación humana como una herramienta. Los testimonios de sobrevivientes de otros foros similares comenzaban a surgir. Personas que hablaban de instrucciones secretas, símbolos extraños y visiones perturbadoras que los perseguían, como si hubieran sido marcados por algo mucho más grande y oscuro que un simple sitio web. Y entonces, una noche, Sara comenzó a recibir mensajes extraños. Mensajes que no venían del foro. Al principio pensó que eran solo notificaciones automáticas del sitio, pero al revisar más de cerca, se dio cuenta de que los mensajes eran personales. «Sabemos lo que estás pensando», decía el primero. «El tiempo se agota y el portal está esperando», decía el segundo. Los mensajes, en apariencia simples, comenzaron a llenarse de símbolos y códigos incomprensibles, y Sara sintió una presión en su pecho como nunca antes. Su ordenador comenzó a encenderse y apagarse solo. La pantalla parpadeaba y por un momento, Sara creyó ver una sombra reflejada en la pantalla. No era un reflejo suyo, sino algo oscuro, con ojos brillantes que la observaban desde el otro lado. Esa misma noche, algo aún más aterrador ocurrió. Los registros del foro, que hasta entonces habían permanecido intactos, empezaron a cambiar. Los mensajes antiguos, aquellos que hablaban de muerte y suicidio, comenzaban a desaparecer, y en su lugar aparecían nuevos mensajes. Bienvenidos al despertar, el sacrificio ha comenzado. Aquellos que ya no duden, aquellos que estén dispuestos a cruzar, encontrarán la verdad detrás del velo, leían los nuevos mensajes. Algo se había desatado en Sanction Suicide. Lo que comenzó como un simple sitio web de desesperación había crecido hasta convertirse en un ritual que trascendía la muerte misma. Sara no sabía si aún estaba segura. Los mensajes la rodeaban. La ansiedad la invadía cada vez más, y el miedo la acosaba cada vez que cerraba los ojos. Algo más estaba esperando, algo que iba mucho más allá de lo que ella podía imaginar. El portal estaba más cerca que nunca, y ella, al igual que los demás, podría ser su próxima víctima, o su próximo ascendido. A medida que los días pasaban, Sara comenzó a sentir que ya no podía confiar en nada. Cada vez que apagaba su computadora, la presión en su pecho aumentaba, como si algo estuviera acechando en las sombras de su habitación. Los mensajes de Sanction Suicide no solo se volvían más oscuros,
sino que comenzaban a seguirla fuera de la pantalla, colándose en sus pensamientos, en sus sueños. Y lo peor de todo, las advertencias sobre el portal ya no parecían metafóricas. Había algo real y tangible acechando detrás del sitio. La Deep Web, ese oscuro rincón de Internet, ya no era un simple refugio para la desesperación humana. Sanction Suicide había crecido hasta convertirse en algo más grande, más siniestro. Era como un nodo en una red que conectaba almas perdidas, llevándolas a un destino oscuro y desconocido. La muerte ya no era solo un fin, era el comienzo de un viaje hacia algo más allá. ¿Pero qué era ese más allá? Nadie lo sabía. Nadie se atrevía a preguntar. Un día, Sarah decidió investigar más a fondo. A pesar de su miedo, algo la impulsaba a buscar respuestas. Después de todo, las advertencias no eran solo para los demás, ella también había sido marcada. Si Sanction Suicide no la había abandonado, entonces no podía escapar de lo que se avecinaba. Decidió entrar en el foro nuevamente, pero algo estaba diferente. El sitio ya no tenía la apariencia que solía tener. Las páginas se cargaban de forma más lenta, y la interfaz, antes simple, ahora parecía distorsionada, como si el sitio estuviera siendo alimentado por algo extraño, algo antinatural. Al ingresar, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Decía: «Estás más cerca de lo que imaginas. La verdad está a punto de revelarse, y tú serás parte de ello. El portal se abrirá para ti». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie en el foro había escrito eso. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero luego vio algo que la dejó paralizada. El nombre de The Ascended estaba junto a ese mensaje. ¿Cómo era posible? The Ascended había sido uno de los primeros en desaparecer, uno de los usuarios más activos, pero ahora su nombre estaba en las sombras como si nunca hubiera partido. Al intentar cerrar el sitio, su computadora comenzó a fallar. La pantalla se apagó y luego parpadeó en negro. Unos segundos después apareció un fondo oscuro, con un texto rojo brillante que decía: «Estás viendo más allá de la pantalla. El portal te está observando». Sarah entró en pánico. Trataba de desconectar la computadora, pero la pantalla seguía iluminándose, mostrando códigos que no comprendía. Se sentía atrapada, como si algo del otro lado de la Deep Web estuviera invadiendo su mundo real. Un sonido extraño comenzó a sonar desde los altavoces, un murmullo incomprensible que se volvía más y más fuerte. La habitación se enfrió y una sombra parece moverse rápidamente por el rincón de su visión. De repente, la computadora se apagó por completo y el murmullo cesó. Todo quedó en silencio. Sarah, temblando, miró alrededor. ¿Había sido una alucinación? O, peor aún, ¿había algo más en su habitación ahora? Algo que no podía ver pero sí sentir. La sensación de ser observada no desaparecía. Era como si los ojos de Sanction Suicide estuvieran fijados en ella, esperando. El terror de lo que acababa de experimentar comenzó a corroerla. Al intentar acceder a sus redes sociales, se dio cuenta de que había mensajes que nunca había enviado, conversaciones de la nada que decían cosas como: «Es hora de cruzar, Sarah», y «El portal te está esperando, no huyas». Aterrada, Sarah intentó borrar todo, pero el contenido seguía apareciendo, incluso después de que borrara las conversaciones, como si algo en la red de Sanction Suicide hubiera echado raíces dentro de su dispositivo. Decidió desconectar su conexión a Internet por completo, pero cuando lo hizo, su teléfono comenzó a sonar. El número desconocido parpadeaba en la pantalla. Con manos temblorosas respondió. «¿Sarah?», dijo una voz distorsionada del otro lado con un susurro de fondo que parecía de muchos, como si no fuera una sola persona, sino muchas. «El portal se está abriendo y tú eres el siguiente». El miedo la invadió por completo. La sensación de que algo estaba fuera de lugar, más allá de la computadora, más allá de la red, comenzó a tomar forma. La Deep Web no era solo un espacio de desesperación, era una especie de red que alimentaba lo peor de la humanidad. Pero ahora, Sarah comprendió que Sanction Suicide había ido más allá de un simple foro de suicidio. Era un punto de conexión, un nodo de sacrificio, donde lo que había comenzado como un escape de la desesperación humana se había convertido en algo más oscuro y peligroso, algo que estaba tomando vida propia. Sarah no sabía si aún podía escapar.
La presencia de Sanction Suicide la rodeaba, y no solo a ella, sino a todos los que alguna vez habían estado en ese sitio. El portal ya no estaba solo en la pantalla. El portal estaba allí, en su casa, esperándola. La línea entre la realidad y la dark web se desdibujaba. Y lo peor de todo es que ahora, sin saber cómo ni por qué, ella era parte de él. El miedo que Sarah sentía se intensificaba con cada minuto que pasaba. El teléfono seguía sonando, pero cada vez más distorsionado, como si la voz que provenía del otro lado estuviera hecha de múltiples ecos, retumbando en sus oídos. «No tienes a dónde ir, Sarah», dijo la voz, una mezcla de desesperación y certeza. «El portal ya está aquí. El tiempo se ha agotado». De repente las luces de su casa comenzaron a parpadear. El aire se volvía más denso, como si algo estuviera alterando la atmósfera misma a su alrededor. Intentó huir, correr, pero algo la detenía, algo invisible, algo que se sentía como una presencia, una fuerza que no podía ver pero que estaba en todas partes, como si los propios muros de la casa estuvieran siendo invadidos por lo que había sido sembrado en la Deep Web. Sarah corrió hacia su puerta, pero cuando intentó abrirla, la cerradura no cedió. Gritó, golpeó la madera con todas sus fuerzas, pero no podía salir. El aire estaba pesado y el sonido del teléfono seguía resonando, ahora más fuerte, como si estuviera dentro de su cabeza. Las paredes comenzaron a vibrar, el suelo temblaba bajo sus pies y un murmullo creciente parecía provenir de cada rincón de su hogar. De repente, la pantalla de su computadora, que había quedado apagada, cobró vida propia. Las palabras comenzaron a formarse en la pantalla sin que Sarah tocara nada. ¿Creías que podías escapar? La fuente de la escritura era extraña, no era un texto común, sino una serie de símbolos, de caracteres extraños que ella no reconocía. Mientras veía la pantalla, una sensación de terror profundo la invadió. No era solo el sitio web lo que la acechaba. Era el mismo portal que Sanction Suicide había abierto, extendiéndose más allá de la red, hacia su realidad. Las sombras en su casa parecían moverse por sí solas. Sarah trató de gritar, pero su voz se ahogó en la creciente oscuridad. En su mente podía escuchar los ecos de las voces de los usuarios del foro, aquellos que habían decidido seguir el ritual, aquellos que ya no estaban en este mundo, pero cuyas almas parecían estar atrapadas en el portal. Sanction Suicide no era solo una red para llevar a las personas a la muerte, sino un conducto para algo mucho más aterrador. Un enlace entre la vida y la muerte, entre el mundo físico y algo mucho más oscuro. En ese instante la puerta de su habitación se abrió por sí sola. No había nadie allí, pero una brisa fría y densa llenó el aire, como si todo lo que había estado atrapado en la pantalla de su computadora ahora estuviera tomando forma en su casa. Algo, o alguien, estaba cruzando el umbral. Sarah no sabía si sus ojos estaban engañando, pero pudo ver una figura a través de la oscuridad, una sombra que la observaba fijamente. «No puedes escapar», dijo la figura, su voz rasposa y profunda, como si viniera de un pozo sin fondo. La presencia avanzaba hacia ella, y aunque Sarah intentó moverse, su cuerpo no respondía. Estaba paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La figura se acercó más y más hasta que sus ojos rojos brillaron en la penumbra. En ese momento, una idea le atravesó la mente como un relámpago. El portal no estaba solo en la Deep Web. Había invadido su vida real. Aquello que había comenzado como una simple búsqueda en línea, había abierto una puerta mucho más peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. No era solo el suicidio lo que se promovía en ese sitio. Era la llamada a un sacrificio colectivo, el sacrificio de las almas, para alimentar una entidad que existía entre los dos mundos, el físico y el digital. La sombra la tocó, y en ese instante, el mundo de Sarah se desvaneció. En la mañana siguiente, los agentes de policía llegaron a la casa de Sarah después de recibir una alerta por su desaparición. La puerta de la casa estaba abierta, pero no había señales de lucha ni de violencia. Lo único que encontraron fue su computadora que estaba encendida, mostrando el último mensaje de Sanction Suicide en la pantalla. «El portal se ha abierto, has cruzado el umbral, no hay regreso». Nadie pudo explicar lo que sucedió esa noche. Aunque la policía trató de investigar el incidente, nunca pudieron rastrear la fuente de Sanction Suicide ni desmantelar la red.
El sitio siguió apareciendo en la dark web como un eco interminable, una sombra que nunca desaparece, esperando atraer a más víctimas. Sarah, como tantos otros, había cruzado el portal. Y ahora, su alma, al igual que las de los demás, estaba atrapada en un limbo cibernético, alimentando la oscuridad que se había desatado a través de Sanction Suicide. El final, o el comienzo, nadie lo sabe. Jun Lin había llegado a Montreal con sueños de un futuro brillante. Nacido en China, había emigrado para estudiar ingeniería informática, buscando nuevas oportunidades y la libertad de una vida más abierta, lejos de las restricciones de su país natal. Era un joven de 31 años, inteligente, educado y con un carácter amable que rápidamente se ganaba el respeto de sus compañeros y profesores. Una tarde, en una de las cafeterías de la universidad, conoció a Luca Magnotta. Luca parecía ser un joven carismático, atractivo y con una gran habilidad para cautivar a quienes lo rodeaban. Se presentaba como alguien que compartía intereses similares con Jun, y pronto comenzaron a salir. A los pocos meses, la relación pasó de ser una amistad a algo más, y Jun comenzó a confiar en Luca. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, Jun comenzó a notar detalles extraños en el comportamiento de Luca. Había algo inquietante en su mirada, algo que no lograba identificar en ese entonces, pero que comenzaba a sentir. Luca tenía una fascinación profunda por los asesinos en serie y la muerte, lo que le resultaba incómodo a Jun. Sin embargo, pensó que era una fase pasajera, algo que tal vez formaba parte de la personalidad de Luca, pero que no afectaba su relación. En las semanas que siguieron, las cosas se volvieron más oscuras. Luca comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más posesivo y errático. Le decía a Jun que lo necesitaba, que no podía vivir sin él. Las llamadas y los mensajes se convirtieron en una constante, mientras Jun intentaba entender si lo que estaba pasando era parte de un amor intensamente apasionado o algo más siniestro. Pero fue una noche, en su pequeño departamento, cuando todo cambió. Lo que comenzó como una discusión, terminó con Jun siendo brutalmente atacado por Luca. Fue una agresión imprevista, que no dejó ningún espacio para la huida. Luca, en su obsesión por controlar todo, lo mató de manera horrenda, dejando que la vida de Jun se desvaneciera bajo sus manos. El horror, sin embargo, no se detuvo ahí. Una vez que cometió el asesinato, Luca no intentó ocultarlo. En lugar de eso, tomó su cámara y grabó cada detalle del crimen. La grabación fue algo macabro, pero aún más perturbador fue el hecho de que Luca subió el video a un sitio web de la Deep Web, un lugar oscuro donde los más oscuros secretos de la humanidad se comparten sin restricciones. El video se hizo viral rápidamente, y la brutalidad de la escena provocó una sensación de terror y asombro entre aquellos que accedieron al contenido. Lo peor aún estaba por venir. Luca, al no contentarse con la grabación, comenzó a enviar partes del cuerpo de Jun a diversas ubicaciones a través de paquetes. Lo hizo con una calma escalofriante, como si el horror que estaba provocando fuera solo una extensión de su desquiciada obsesión. Los paquetes fueron encontrados en diferentes lugares: una universidad, una escuela primaria, incluso la sede de un partido político. La policía canadiense comenzó de inmediato una investigación a nivel internacional, pero Luca había desaparecido. Utilizó la vastedad de Internet para difundir su crimen, llevando el miedo a un nivel global. La caza por encontrarlo comenzó, pero Luca, con su conocimiento de la web y su afición por las identidades ocultas, logró eludir a las autoridades durante meses. Mientras tanto, la Deep Web continuaba siendo el escenario de su perturbador espectáculo. Los foros de la red oscura se llenaron de usuarios fascinados y aterrados por el contenido que Luca compartía. La obsesión por los asesinos en serie que había cultivado durante años se transformó en su propia venganza personal contra el mundo. Cada nuevo paquete que Luca enviaba, cada nuevo post en la Deep Web, extendía la red de miedo, mientras el caso atraía la atención de la prensa internacional, activando una operación global para encontrar a este monstruo en línea. Pero mientras la policía y las agencias de seguridad de todo el mundo buscaban pistas, Luca continuaba disfrutando de la oscuridad, su único refugio, donde se sentía invencible. La búsqueda por Luca Magnotta no tardó en convertirse en una de las más intensas en la historia de la criminología moderna. La policía canadiense, en colaboración con agencias internacionales, comenzó a rastrear su rastro, que se desvanecía con cada intento de fuga.
La tecnología, que él mismo había utilizado para difundir su crimen a través de la Deep Web, se convirtió en su peor enemigo. Por semanas, las autoridades estuvieron detrás de cualquier pista que pudiera llevarlos hasta él. El video de su crimen fue uno de los elementos más escalofriantes, no solo por la brutalidad del asesinato, sino por la forma en que Luca lo había difundido. Había enviado el enlace a un foro en la Deep Web, un sitio oculto que solo los más experimentados en las sombras de Internet sabían cómo acceder. A través de este portal oscuro, el video de Jun Lin fue visto miles de veces, alimentando una creciente ola de horror y fascinación. La Deep Web, un laberinto virtual donde reina la ilegalidad, la inmoralidad y lo prohibido, se convirtió en un terreno fértil para la propagación del crimen. Los usuarios de los foros, muchos de ellos con intereses oscuros y oscilando entre el morbo y la admiración por los asesinos en serie, comenzaron a especular sobre el paradero de Luca. El crimen parecía haber catapultado a Magnota a la fama, pero no la fama que uno desearía. En los oscuros rincones de la web, la gente compartía teorías, rumores y nuevas grabaciones de él, como si todo esto fuera parte de un juego macabro en el que se competía por ver quién podía obtener más detalles. Mientras tanto, Luca disfrutaba del caos que había creado. Se había convertido en una figura casi mítica dentro de la red, un monstruo digital cuyas acciones eran compartidas, comentadas y obsesionadas por aquellos dispuestos a cruzar los límites de la moralidad para seguirle el rastro. Para Luca, la Deep Web era su espacio personal, un lugar donde podía escapar del mundo real y jugar con la mente de sus seguidores, mientras él mismo seguía en la sombra esquivando a la policía, usando identidades falsas y contraseñas de cifrado. Luca se mantenía un paso adelante. Su obsesión por la fama y la notoriedad nunca había sido tan palpable. A medida que su rostro aparecía en más portales de la Deep Web, una extraña conexión se formaba entre él y aquellos que lo admiraban. Algunos lo veían como una especie de héroe oscuro, un hombre que había roto todas las reglas de la sociedad para conseguir lo que deseaba. Otros, más sensatos, lo veían como lo que era: un asesino perturbado que, a través de la web, estaba construyendo una retorcida red de seguidores. La policía, por su parte, no solo luchaba contra la evasión de Luca en el mundo físico, sino también contra las huellas virtuales que dejaba en la web. Era un enemigo invisible, difícil de capturar debido a su dominio de las tecnologías más avanzadas para ocultar su identidad. Pero la presión internacional crecía, y la desesperación por detenerlo se apoderaba de los agentes encargados del caso. En los foros de la Deep Web, mientras tanto, la atmósfera se volvía más tensa. Se rumoreaba que Luca había planeado su próximo movimiento. En los rincones más oscuros, había quienes afirmaban que el asesino estaba listo para subir nuevas grabaciones. Otros decían que se había adentrado en nuevos territorios de la red, buscando algo o alguien. Los más dedicados seguidores del crimen en línea se lanzaban a buscar cualquier pista que pudiera llevarlos hasta él, ansiosos por encontrar más detalles sobre su mente perturbada. La policía, sabiendo que Luca no solo había asesinado, sino que estaba alimentando su sed de notoriedad a través de la web, comenzó a rastrear sus movimientos en línea con más seriedad. Sin embargo, la Deep Web era un lugar complicado de desentrañar. Los métodos que utilizaban para encontrarlo eran tan intrincados como las redes que él había creado. Las autoridades debían luchar no solo con la evasión digital de Luca, sino también con la invisibilidad que le otorgaba la red misma. Sin embargo, en las sombras del Internet, algo más comenzó a tomar forma. La comunidad de la Deep Web, sedienta de nuevos crímenes y sensaciones extremas, se vio cada vez más atraída por las acciones de Luca. Para algunos, Magnota era más que un asesino. Era una figura casi mítica, un hombre capaz de desatar el caos a través de la web, algo que no podían dejar de mirar. Algo que ya no se limitaba solo a la sangre de su víctima, sino que había trascendido a una obsesión colectiva, alimentada por la interacción con otros usuarios que también se sentían parte de esta pesadilla. La caza de Luca Magnota se intensificaba, pero también lo hacía el culto virtual que había crecido a su alrededor. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar este monstruo digital? Y lo más inquietante, ¿quién sería su próxima víctima? Aún más aterrador era el hecho de que Luca parecía tener el control, no solo de la situación, sino también de la narrativa de su propia leyenda.
La historia que había comenzado con el brutal asesinato de Jun Lin se estaba transformando en una historia mucho más grande, un juego macabro que cruzaba las fronteras entre lo real y lo virtual, entre el crimen y el espectáculo. Y en algún lugar, en los rincones más oscuros de la Deep Web, los seguidores aguardaban su próxima jugada, pero aún no había respuesta sobre su paradero. Mientras Luca Magnotta continuaba jugando con la policía y con la misma Deep Web que lo había convertido en una figura mítica, su reinado de terror estaba lejos de terminar. La red de seguidores que había alimentado con sus crímenes se volvía más grande y compleja, pero la policía finalmente comenzó a acercarse a él. A través de los foros y las interacciones, consiguieron rastrear fragmentos de información que, aunque difusos, iban sumando piezas al rompecabezas. El punto de inflexión llegó cuando un usuario anónimo, después de meses de monitoreo de los foros de la Deep Web, logró identificar la ubicación exacta de Luca en un café en Berlín. Era una pista débil, pero los agentes, junto con la Interpol, movilizaron rápidamente recursos para interceptarlo. El juego había estado en curso durante más de medio año, pero finalmente, la captura de Luca Magnotta estaba al alcance. El día de su arresto, en mayo de 2012, fue una mezcla de alivio y terror. Luca no intentó escapar. En su rostro había una expresión casi vacía, como si el enfrentarse a la justicia no tuviera relevancia alguna para él. Sabía que su juego había terminado, pero su obsesión con la fama y el control continuaba. No importaba que ahora estuviera en manos de las autoridades, el daño ya estaba hecho. El arresto fue transmitido en vivo por varios medios, y en cuestión de horas, la noticia de su captura se extendió a todo el mundo. Pero mientras Luca Magnotta pasaba sus primeros días tras las rejas, la Deep Web seguía viva, con ecos de su leyenda que no morían. En los rincones más oscuros de la red, algunos seguidores aún discutían su crimen y su figura, como si aún tuviera poder sobre ellos. La obsesión por los asesinos en serie, alimentada por su culto digital, seguía muy presente, y la historia de Luca se convirtió en parte del folclore macabro de la Deep Web. Durante su juicio, el mundo entero observó con horror cómo Magnotta defendía sus actos, justificándolos en una mezcla de confusión y megalomanía. La revelación de los detalles del crimen y de su obsesión por la fama y los asesinos en serie provocaron indignación. Sin embargo, muchos expertos señalaron cómo la influencia de la web, de la profunda oscuridad de la red, había jugado un papel crucial en la creación de un monstruo de esta magnitud. La Deep Web no solo permitió que su crimen se difundiera, sino que alimentó una cultura que, aunque virtual, tuvo consecuencias reales y terribles. Luca Magnotta fue condenado por el asesinato de Jun Lin y por otros cargos relacionados con su crimen. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el daño que causó fue mucho más allá de lo físico. El impacto psicológico de su crimen, combinado con la manera en que utilizó la Deep Web como un medio para difundir el horror, dejó una marca indeleble en la sociedad. El caso de Luca Magnotta es un recordatorio sombrío de los peligros que pueden surgir cuando las fronteras entre lo real y lo virtual se desdibujan. La Deep Web, en su oscuridad, proporcionó el espacio perfecto para que un hombre trastornado difundiera su maldad y atrajera seguidores dispuestos a ver y celebrar el sufrimiento ajeno. Pero, al final, la justicia logró detenerlo, aunque el eco de su historia sigue resonando en las sombras de la red, donde la oscuridad nunca desaparece por completo. El asesinato de Jun Lin, brutal y atroz, marcó un antes y un después en cómo la sociedad ve la interacción entre el crimen y la tecnología. La casa de Luca Magnotta fue una advertencia de que la web, especialmente sus rincones más oscuros, pueden ser una herramienta peligrosa para aquellos que buscan manipular y destruir. Pero también, en este caso, fue un testamento de la resiliencia de las autoridades, que finalmente lograron poner fin a la pesadilla de un hombre que usó la Deep Web para alimentar su ego y su obsesión con la muerte. Y así terminó la historia de Luca Magnotta. Un asesino que por un tiempo fue rey de las sombras digitales, pero que finalmente encontró su caída, no solo en el mundo físico, sino también en las mismas profundidades del Internet que lo habían hecho famoso.